cannabidiol, porque hace muchos años que están trabajando con esto. Seguramente van a disfrutar de su expertise. El doctor Antonio Casillanis y el doctor Gaspar Teberovsky. Leandro. Bueno, ¿qué tal? Todos, este es el segundo encuentro del curso. Y entramos de lleno en lo que es el core de la temática del mismo, que es la terapéutica con el cannabidiol al 99%. Hoy tenemos el honor, el privilegio de contar, como dijo Adriana, con dos personas muy avesadas, con mucha experiencia en el tema. El doctor Gaspar Teberovsky, que va a hablar de aspectos holísticos de la terapéutica con cannabis, y puntualmente, como les mencioné recién, de la evidencia sobre los potenciales usos del cannabidiol en trastornos de ansiedad e insomnio. Y a posteriori, la segunda charla va a estar a cargo de Antonio Casillanis, después de Gaspar Teberovsky, que va a hablar de los usos potenciales del cannabidiol en el trastorno por estrés postraumático, en depresión, que es un tema controvertido e importante de abordar, y en burnout. Bueno, Gaspar es médico especialista en psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires, es médico de la Universidad de Buenos Aires, especialista en psiquiatría del Hospital José T. Borda, ha hecho parte de su formación en psiquiatría y desarrollo laboral en la ciudad de Barcelona, tiene un posgrado en endocannabinología de la Universidad de La Plata, FEMEVA, y es cofundador de la Red Canábica, justamente con Antonio Casillanis, que va a disertar hoy, y con Jaime Buchuk, que es otro de los disertantes de este curso. Hace investigación clínica en la clínica médica psiquiatra con el uso de cannabis medicinal, y bueno, y tiene una formación continua en Educanar, Cameda, Fundación Cana y Calapa Clinic. Así que, Gaspar, adelante con tu disertación. Buenas tardes, mucho gusto. Quiero agradecer a la Asociación Argentina de Psiquiatras, al capítulo de Psiquiatría Biológica. Leandro Piedimonte, muchas gracias por invitarme, por invitarnos a compartir esta temática tan revolucionaria y que nos estimula, digamos, a seguir estudiando y conociendo. Muchas gracias a Andrea Rivetti, gracias a Elea también por apoyar esta idea y esta moción. Y bueno, espero que la charla, saludo también a los colegas, las colegas y todo aquel que esté escuchando. Ojalá que sea una charla estimulante, que les sirva y que les dé preguntas para seguir buscando. Voy a compartir la pantalla. Bueno, la charla de hoy, esta clase, tiene que ver con aspectos holísticos de la terapéutica con cannabis, una hoja de ruta para la terapéutica y evidencia sobre potenciales usos terapéuticos del cannabidiol en trastornos de ansiedad e insomnio. Ahí, como ya fui presentado con Leandro, paso la filmina. La presentación, a ver. Ahí estamos. Primero vamos a hablar sobre el sistema endocannabinoide y el SEC. Digamos, lo vamos a llamar SEC, al sistema endocannabinoide. Esto lo vamos a ir viendo a través de la charla. Nos vamos a preguntar por qué cannabis, ¿no? Y vamos a hablar sobre la terapéutica con cannabis, bueno, la seguridad que tiene,
vamos a ver cómo podemos elegir al paciente que puede se puede beneficiar con esta terapéutica. También vamos a preguntarnos cuál cannabis, si podemos hablar de formulaciones, si podemos utilizar formulaciones farmacéuticas o fitopreparados. Hay un micrófono abierto por ahí. Luego vamos a hablar sobre evidencia en ansiedad e insomnio y conclusiones. Pasa lento el power. Tarda en pasar el power, no quiere pasar, pero un poquito. A ver. A ver, por alguna razón no está pasando. Las cosas de la tecnología suelen pasar. Voy a descompartir y volver a compartir. Permiso. Hacemos un segundo intento. Tercer intento. Screen share as open. Ok. Vamos de vuelta. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Quise empezar por esto. Se puede empezar desde cualquier momento. Podemos hablar de que hace 5.000 años ya estaba inscripta en los anales de la medicina china, el cannabis, pero vamos a empezar desde 1940, que fue el momento en que el CBD se pudo aislar en Estados Unidos, pero tuvo que esperar a que aparezca el doctor Rafael Mellulán, que lo pueden ver en este documental que se llama The Scientist, muy interesante, un científico búlgaro que en Israel se establece y empieza a estudiar el hashish, tratando de aislar esa sustancia, y recién en 1964 logra aislar el THC. Luego en Estados Unidos, en 1988, se puede identificar el receptor de CB1, se hace todo un mapeo de lo que es dónde estaban alojados estos receptores, y a la pregunta de, bueno, si esta planta tiene un compuesto que es el THC que actúa sobre receptores, empezaron a buscar el ligando endógeno, vendría a ser, y en 1992 se logra aislar la anandamida y describir el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide como una extensa red de comunicación biológica, compleja e integral. Vamos a ver que comunica todos los sistemas, y esto es lo que vamos a ir viendo a medida que transcurra la charla. Puse esta infografía de la Fundación Cana, muy interesante, que muestra que en todos los circuitos y en todos los sistemas del cuerpo está vinculado intrincadamente el sistema endocannabinoide, produciendo una modulación de la homeostasis del cuerpo. Restituye el equilibrio de las funciones biológicas. El SEC tradicional o clásico, o canónico también se llama, está formado por los ligandos endógenos, la anandamida, como dijimos, y unos años más tarde se aisló el 2-AG, y los receptores, el CB1, como ya dijimos, y el CB2, y las enzimas que producen los ligandos. Bueno, de vuelta se trabó esto. Lo siento, pero tengo que salir y volver a entrar, perdón.
Ahí estamos. Esta es una infografía también, ya muy conocida, de lo que es el sistema endocannabinoide, donde vemos que, digamos, en el sistema, en todos los sistemas están los receptores CB1 y CB2. Recuerden que el CB2 sobre todo tiene que ver con el sistema inmunológico y con la respuesta a la injuria. Lo vamos a ir viendo. Entonces decíamos que en el SEC tradicional encontrábamos, digamos, los receptores CB1, CB2 que fueron descriptos, y los ligandos como la anandamida y el 2-AG, que como ustedes saben, actúan, digamos, el modelo es de una llave y cerradura. De esa forma accionan y generan acciones biológicas dentro de las células. El SEC no canónico está representado por todos esos receptores y ligandos que se fueron describiendo y que cada vez se va viendo que está más fuertemente implicado, por ejemplo, el sistema serotoninérgico, por eso también los receptores 5-HT1A y 5-HT2A, los receptores vainilloides, el TRPV1, que está vinculado, vamos a ver, a qué funciones, y el receptor GPR55, entre otros, porque hay muchos receptores que articulan, digamos, con el sistema endocannabinoide, y muchos ligandos endógenos también, como estos que menciono ahí abajo. Esta extensa red se conoció como lo que se llama endocannabinoidioma, porque se vio que es tan grande, digamos, la unión que tiene, y tantos los actores de este sistema, que se lo dedicó, que se lo nombró endocannabinoidioma. Cada vez, ténganme paciencia, tengo que parar y volver a entrar porque se traba cada rato esto. Bueno, este endocannabinoidioma, como acá vemos en esta infografía, dice un intrincado, redundante y promiscuo sistema regulatorio de la homeostasis del cuerpo, ¿no? Promiscuo porque interacciona con muchas diferentes receptores en diferentes medidas, en algunos son agonistas, en otros antagonistas. Vamos a la descripción tradicional. Esta es una neurona presináptica y vemos una neurona postsináptica. Como sabemos, en la descripción que todos hemos estudiado en algún momento, la despolarización produce la entrada de calcio produce la fusión de vesículas que contienen neurotransmisores a la membrana presináptica, libera el neurotransmisor al espacio intersináptico y actúa sobre un receptor postsináptico. Esta transmisión es llamada anterógrada y participa de ella el GABA, el glutamato, la serotonina, dopamina, todas las aminas, la acetilcolina, el aspartato y la colecistoquinina. En todas estas transmisiones anterógradas funciona el sistema endocannabinoide. Entonces, a través de un precursor y la fosfolipasa D se crea la anandamida. La anandamida, esta molécula que fue descubierta en 1992, es una molécula que se sintetiza a demanda. No se acumula en vesículas, sino cuando se produce, digamos, la neurotransmisión anterógrada, la anandamida, digamos, se fabrica en el cuerpo, se sintetiza, difunde el espacio intersináptico y actúa sobre el receptor el receptor CB1. Este receptor CB1, que está ligado a un AMP cíclico inhibitorio, lo que produce es, inhibe la entrada de calcio a la célula y abre canales de potasio, con lo cual se hiperpolariza la neurona presináptica y de esa forma deja de modula la, digamos, modula la secreción, digamos, de ligandos al espacio intersináptico. Luego la anandamida tiene en la membrana de la neurona postsináptica tiene una recaptación y una enzima que lo que produce es la degradación en ácido araquidónico y etanolamida. Presten atención a esta enzima que llamamos FA, porque vamos a ver qué tan importante es.
entonces el sistema endocannabinoide produce una neuromodulación retrógrada inhibitoria, ¿sí? Y a través de una síntesis instantánea postsináptica. Y la recaptación es postsináptica y degradación por la Fa. Luego vamos a ver que el THC, por ejemplo, estimula, digamos, es un ligando del receptor CB1 y el CBD inhibe a la Fa. Al inhibir la Fa, inhibe la degradación de la anandamida, entonces hay más anandamida disponible. Allá por el año 2001, Ethan Russo, que es un gran científico estudioso, digamos, del sistema endocannabinoide americano, plantea una hipótesis base, que es el tono endocannabinoide deficiente. Lo plantea primeramente en migraña, en el síndrome intestino irritable y la fibromialgia. Él lo que expone es que son síndromes fisiopatológicos que tienen la característica de la hiperalgesia, la sensibilización central, el componente psicosomático, digamos, de estas enfermedades, y fracasos terapéuticos recurrentes y una buena respuesta con cannabinoides. Esto menciona que es por factores genéticos, dado que hay polimorfismos o mutaciones que codifican a los receptores y a las enzimas del SEC, y factores epigenéticos como el estrés crónico que agota la capacidad homeostática del SEC, produciendo neuroinflamación crónica, productos de inflamación del eje intestino-cerebro, la elevación del cortisol que produce hipertensión, hiperglucemia, deterioro cognitivo y mayor susceptibilidad a enfermedades. Esta hipótesis luego la extiende a la depresión, trastorno de estrés postraumático, al autismo, epilepsia, alcoholismo, enfermedades neurodegenerativas. Este es el artículo. Él lo vuelve a reescribir en el 2016. Entonces, podemos decir que la salud está dada por el equilibrio dinámico entre las demandas y los recursos de una persona. Mientras los recursos compensen, alcancen a las demandas, vamos bien. Cuando las demandas aumentan, ese aumento de la demanda genera estrés. Estrés que es una inestabilidad, que es un estado de activación. Nosotros hemos estudiado, digamos, la activación del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. Hoy sabemos que aparte de esa activación hay un tono de anandamida y de 2-AG en el cuerpo que llamamos tono endocannabinoide. Con la activación del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal se generan aumento del cortisol y adrenalina e inmediatamente va a pasar dos cosas. Por un lado, el cortisol y la adrenalina estimulan la Fa, o sea, estimulan esta enzima que degrada la anandamida, por eso bajan los niveles de anandamida. Frente a la injuria, el receptor CB2 aumenta hasta 100 veces, en donde lo podemos encontrar en muchas partes del cuerpo, pero quise nombrar, como nuestro tema hoy es la ansiedad, quise nombrar el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal como estructuras del neuroencéfalo que están vinculados y son protagonistas de la ansiedad. Este aumento de cortisol y adrenalina genera un aumento también del 2-AG como respuesta, que era el otro ligando endógeno tan importante. Ese aumento de 2-AG produce, digamos, una retroalimentación negativa del eje hipotálamo, hipófiso, adrenal, con la cual se modula en negativo, digamos, se termina esta respuesta al estrés. También se dan modulaciones a largo plazo, no solo instantáneas, de los receptores CB1. Entonces podemos decir que el SEC, vemos claramente cómo se une con el esquema que nosotros conocíamos de la activación del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, y el SEC neutraliza el estrés, lo modula, busca que se apague esa señal de alarma que se había, digamos, activado en el hipotálamo por las demandas del entorno. Esto sucede en el mejor de los casos, digamos, ¿no?
porque muchas veces lo que pasa es que el estrés es sostenido y es crónico, entonces aparecen patrones de conducta rígidos, síntomas físicos, digamos, del estrés, y cuadros clínicos que llamamos la enfermedad, que tiene que ver con el agotamiento de recursos y el agotamiento de la capacidad de modulación del SEC. Los síntomas físicos o somatizaciones del estrés, recordemos que al estrés se lo llamó la epidemia del siglo XXI, tienen que ver con ese agotamiento de la capacidad homeostática del SEC. Y vamos a encontrar cantidad de síntomas, ¿no? Cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, nerviosismo, insomnio, bruxismo, onicofagia, dolores lumbares, dispepsias tensionales, hipertensión, dolores de cabeza. Todo esto me imagino que alguno de ustedes habrá tenido algo de esto, yo más de una vez, y eczema, sarpullido, picazón del cuero cabelludo. Entonces generalmente no consultamos por estos síntomas porque son subclínicos, generalmente están acompañados, vamos a decir, de, no puedo leer, pero un segundito, están acompañados de ansiedad y insomnio. Cada vez que muevo esta barra se me traba el power, perdón. De ansiedad y insomnio. Y muy probablemente habría que valorar la terapéutica con cannabinoides en estos cuadros, que son somatizaciones del estrés. Entonces, Ethan Russo dijo que para la deficiencia clínica de endocannabinoides, lo que había que hacer era un cambio, digamos, en un cambio integral del estilo de vida. Así lo dijo él y propuso, digamos, por un lado, el ejercicio. Esperen, porque ahora me está estresando a mí el power con la barra que tengo. High floating meeting controls. Ay, excelente. Bueno, necesariamente tengo que salir y volver a entrar, disculpen, cosas que pasan. Volvemos a entrar. Entonces decíamos, mejoran el tono endocannabinoide, el ejercicio de bajo impacto y una dieta no inflamatoria. Una dieta que permita, digamos, disminuir la inflamación que genera el eje intestino-cerebro, una dieta que tenga probióticos, prebióticos, ácidos grasos de omega 3. Con un microbioma sano tenemos un SEC activo. Empeoran el tono endocannabinoide las intoxicaciones alimentarias, los antibióticos, el abuso de sustancias e el insuficiente descanso. El SEC funciona como un regulador homeostático que a veces requiere un empujón farmacológico suave, en lugar de un empujón contundente. Escuchen esto, un empujón farmacológico suave. Eso va a ser el eje de nuestra terapéutica. Y es así que Ethan Russo dice que sugiere para, digamos, darle energía al SEC, digamos, ayudarlo, este empujón suave, dice, podemos usar THC como agonista parcial débil de los receptores CB1, pero acompañado de componentes sinérgicos y amortiguadores adicionales como el CBD. Eso es una de las vías que propone, y la otra vía que propone es utilizar CBD aislado. CBD aislado, al inhibir la FA, aumenta los niveles de anandamida. Sé que por la conexión se traba mucho el power, qué lástima. Vamos a tener que tener más paciencia todavía. Vamos a volver a entrar. Ahí está.
¿Por qué cannabis? Los fitocannabinoides modulan y estimulan al SEC. Aquí tenemos la planta de cannabis, para el que no la conozca o para los que los conozcan. Estas son las inflorescencias femeninas, la planta es dioica, hay un macho y una hembra, estas son las inflorescencias femeninas. En esas hojas pequeñas y en sus flores están toda esta resina que vemos acá, estos pelitos blanquecinos y transparentes, que si le ponemos un aumento, encontramos esta, digamos, esta resina, digamos, estas estructuras glandulares que tienen esta forma como de chupetín, y si me permite la analogía, vamos a poner ahí una hermosa foto de un iceberg, ¿no? Donde en esta gran cantidad de sustancia y de moléculas tenemos al CBD, al THC, a las moléculas ácidas de las dos que tienen grandes usos en medicina, digamos al CBN, que es la molécula oxidada del THC, también tiene un buen poder terapéutico, al delta 8 tetrahidrocannabinol, la tetrahidrocannabivarina, CBG, CBC, todas moléculas muy interesantes desde el punto de vista de la medicina, y más de 150 cannabinoides, muchos más, y más de 500 sustancias. Tenemos a los terpenos son las sustancias aromáticas de las plantas. Si nosotros lo que podemos oler de un jazmín, de una rosa, de un romero, son terpenos, son moléculas, algunas más grandes, otras más pequeñas, que flotan en el aire, digamos, y cuando contactan con nuestro bulbo olfatorio, digamos, nos dan esa sensación aromática, y también tienen, digamos, buenos y muy buenos poderes, digamos, terapéuticos. También tenemos a los flavonoides, que es, digamos, lo que le da color a la planta, lo que la reviste, lo que la protege, digamos, de las infecciones, y algunas otras moléculas que las vamos a ir conociendo de a poco. Un tesoro farmacológico desatendido. Así describe Rafael Meyulán a la planta. Entonces, cuando hablamos de toda la planta, con todos los componentes de la planta, hablamos de full spectrum, ¿sí? Que se benefician por el efecto séquito. Unas actúan con otras, y lo que permite es potenciar y modular, digamos, los efectos de las moléculas. Cuando una planta tiene todo esto, se llama full spectrum y son fitopreparados. Tenemos la suerte en Argentina, y no la suerte, sino el derecho ganado, por el trabajo de muchas personas y el sufrimiento de muchas otras, de hoy en día tener una plataforma que es el ReproCam, que permite el autocultivo y el uso terapéutico amplio. Hoy en día, como médicos, podemos utilizar todas las moléculas, que esto no ocurre en todos los países. Tenemos la suerte en Argentina y el derecho ganado de poder utilizar toda la planta, y también tenemos la suerte de tener hoy en día el CBD aislado, el CBD farmacéutico. Quiero decir algo que es importante, que coexisten. No es o yo soy de uno o soy de otro, o son equipos, sino que coexisten. Las dos formas de abordar la planta son interesantes y terapéuticas. El CBD es el embajador de la planta, el que nos presenta la planta. Pero bueno, también es útil para dar los primeros pasos, también para conocer la planta, y así, y de a poco vamos a ir conociendo todas las posibilidades que nos da terapéuticas, ¿no? Mapa de cómo actúan los fitocannabinoides, o sea, la farmacodinamia. Les presento aquí, les doy un ratito para que le echen un vistazo. Es mucha información, como hoy el tema que nos compete es la ansiedad, digamos. Vamos a ver cómo el cannabidiol, el CBD, la molécula aislada, nos ayuda, digamos, inhibiendo la FA con su efecto antidepresivo y ansiolítico, como también es agonista parcial y modulador del 5-HT1A, que es este receptor serotoninérgico. También nos da un efecto ansiolítico y antidepresivo por este lado. También, al ser agonista parcial del 5-HT2A, tiene un efecto antidepresivo y antipsicótico. Y digamos, un poco la
la pregunta acá sería, ¿esto actúa todo a la misma vez? O sea, las constantes de asociación y disociación con los receptores, ¿es toda la misma? ¿O primero actúa un poco inhibiendo la FA y después modula el receptor 5-HT1? Todo esto estamos conociendo y explorándolo. Pero fíjense que modula alostéricamente los receptores opioides, modula los receptores GABA, actúa como antiemético con el 5H3A, inhibe la recaptación de adenosina, y este se cree que es el mecanismo, digamos, antiepiléptico también, disminuye las concentraciones de calcio intracelular con el GPR55, bueno, y acá tenemos al hermano del CBD, que es el THC, ¿no? El hermano que es un poco más heavy, que si lo usamos en dosis bajas, digamos, puede tener, digamos, un efecto ansiolítico, como vemos acá, y hasta antiepiléptico está descrito en dosis bajas, pero generalmente lo que muestra es este efecto bifásico, que si subimos un poco el tono, ya no es ansiolítico y es ansiogénico. También modula la liberación de GABA, es analgésico, antiinflamatorio, antiemético, orexígeno, antitumoral, y siguen las posibilidades. Como hoy estamos más centrados en el CBD, vamos a seguir adelante. Quería presentar en esta, digamos, en esta presentación el carácter holístico y de amplio espectro, ¿sí?, del cannabis y del cannabidiol, porque actúan diferentes y múltiples targets, digamos, del cuerpo, ¿no? ¿Qué tan segura es la terapéutica con cannabis en ansiedad y insomnio? Entonces, amplio rango terapéutico. ¿Qué quiere decir? La dosis letal 50 es desconocida. Los efectos adversos generalmente son leves y pasajeros. Decía Paracelso, en la dosis está el veneno. Quiere decir, tenemos que aprender a dosificar muy de a poquito. Vamos aprendiendo, es una clínica exploratoria, entonces siempre de a poquito empezamos. Pueden aparecer efectos tipo Down, como náuseas, mareos, somnolencia, trastornos gastrointestinales, diarrea, tendencia al llanto, fragilidad. El otro día a una paciente le indiqué 0,5 de cannabidiol, tomó 5 de cannabidiol, que serían como 500 miligramos, la pasó bien, estaba tranquila, no le pasó nada demasiado terrible. Sí, lo que le pasó es diarrea, ¿no? Porque de golpe recibió 500, una chica delgada y que tiene, al no tener tanta masa grasa, digamos, los endocannabinoides, que son moléculas lipídicas, no se estacionan, vamos a decir, en el tejido graso, sino que van directamente al gran tejido graso que tenemos, que es el cerebro. Entonces, bueno, al ser son muy sensibles, muy delgadas, son muy sensibles a los endocannabinoides, y a los fitocannabinoides, perdón. Serostomía, taquicardia, hiperfagia, nerviosismo, cuando nos pasamos un poquito de dosis, también aparecen. Interacción y potenciación. Farmacodinámicas y farmacocinéticas. ¿Qué quiere decir? Ustedes lo saben. Interacciona aumentando la potencia que puede tener una benzodiazepina, un antidepresivo, nos puede producir síndrome serotoninérgico, puede pasar. Con antipsicóticos también, depresora del sistema nervioso central, el clobazam está descrito entre esto, anticonvulsivantes, el valproato de sodio, anticoagulantes orales. Uso, abuso y dependencia. Siempre se denostó, digamos, el cannabis como una puerta de entrada a las drogas, y hoy en día se la plantea también como una puerta de salida, porque se ayuda, digamos, se utiliza para el tratamiento del alcoholismo y diversas adicciones a drogas. Hay que tener cautela cuando hay inestabilidad clínica en general, digamos, con inestabilidad cardíaca, respiratoria, pacientes graves, siempre hay que tener más cautela. Embarazo, lactancia en niños y adolescentes. Niños, adolescentes, si bien se utiliza, como ya lo va a explicar el colega, digamos, en TEA y en niños, hay costo-beneficio, y en adultos mayores también hay que tener cautela por la dosificación, pero se puede usar tanto en embarazo, está probado y se sabe, digamos, con cautela.
Personalidades hipersensibles, adictivas, compulsivas, hay que tener también cautela, digamos, en utilizar estas sustancias con ellos. Los cuadros de trastorno límite de personalidad con tendencia al acto, los cuadros psicóticos, como va a hablar el doctor Jaime Uchuk más adelante, el trastorno bipolar, como algo nos va a contar Antonio. Ahora estoy empezando a pedir que pase mi power. Tururú, tururú. Bueno. Una vez más. Ahí estamos. La terapéutica. Elección del paciente en la entrevista clínica. Esta terapéutica es un vínculo de aprendizaje bidireccional. ¿Por qué? Porque van a haber bastante variabilidad en cómo actúa con una persona o con otra una misma dosis de la sustancia. Entonces vamos de a poquito, escuchando al paciente, a ver cómo lo va sintiendo, qué le va sucediendo. Por eso la clínica decimos que es experimental y estamos en la curva de aprendizaje, digamos. ¿Es un buen paciente para utilizar cannabis? Esa es la pregunta que tenemos que pensar. Entonces ahí recobramos antecedentes clínicos y de salud mental, como hacemos todos los días en nuestra consulta, valoramos la edad, la sensibilidad farmacológica, los deseos de cura, el antecedente de uso de la planta, importante, las ideas que tenga sobre la planta. Hay gente que, digamos, se comporta más temeroso, entonces uno dice, no, esta persona no va a tener recelo, digamos, en utilizar la planta. Disposición a activar y movilizar recursos propios. Cuando empezamos un tratamiento, aprovechar el envión, mandarlo al gimnasio, a que haga dieta, a que salga a caminar, a que haga cosas que movilicen sus recursos. Expectativas sobre el tratamiento. Tenemos que tener objetivos terapéuticos realistas. Análisis de laboratorio, un perfil tiroideo, vitamina D, vitamina B12 y electrocardiograma. ¿Cuál cannabis? Entonces decimos, tenemos una formulación farmacéutica, donde tenemos la molécula aislada de CBD, hoy en día en la farmacia, 100 miligramos por mililitros, tenemos 2 presentaciones, digamos, al menos 2 productos en la farmacia y otros también que provienen de la provincia de Jujuy, de la provincia de Santa Fe, pero hoy en día esto lo podemos encontrar en la farmacia, es una formulación aprobada por ANMAT para la indicación en epilepsia refractaria, síndrome de Lennox-Gastaut y Dravet. El rango terapéutico en niños es lo único que está aprobado, de 5 a 20 para estas patologías, y luego están estas indicaciones off-label, que aún no están validadas por ANMAT, que más o menos vamos a ver que el rango en adultos va a estar entre 25 y 1200 miligramos según los distintos estudios clínicos que nosotros busquemos y encontremos en la red. Y luego tenemos, digo, en el cual cannabis, tenemos formulaciones farmacéuticas y fitopreparados, que es el aceite artesanal, que hoy en día se puede obtener a través de la inscripción en el ReproCam, por autocultivo, a través de cultivo solidario o organizaciones canábicas. Nos beneficiamos con esto del efecto séquito, de la sinergia y la moderación que produce. Utilizamos siempre microdosis. Podemos conocer la cepa, digamos, el perfil de terpenos que tiene, digamos, el aceite que estamos utilizando. Si tiene mirceno va a ser un poco más sedativo, limoneno puede ser más estimulante del ánimo y baja la ansiedad, el linalol también. Y lo que hacemos nosotros es, lo analizamos a través de una cromatografía. Hay muchos laboratorios hoy en día, universidades y laboratorios privados que lo hacen, y ahí conocemos el ratio. ¿Qué es el ratio? Es la relación que tiene un aceite entre el THC y el CBD, ¿no? Y ahí lo clasificamos en quimiotipo 1, si tiene alto THC, quimiotipo 2 si es balanceado, y quimiotipo 3 si tiene mayor CBD.
Los fitopreparados, más o menos, el aceite termina teniendo un rango de dosis entre 0 y 50 miligramos, y las dosificaciones las hacemos por gotas, más o menos entre 4 o 10 gotas por día, según la concentración del aceite, así que más o menos la dosis diaria está entre 0,5 y 10 miligramos, por poner un parámetro terapéutico. ¿Cómo tener una formulación confiable? Excede a esta exposición, pero con buenas prácticas de cultivo y cosecha. Quiero decir algo del autocultivo que estimula en el paciente la implicancia en el proceso terapéutico, como nos decía la doctora Celeste Romero, el empoderamiento con las funciones de cuidado, autonomía, autoconfianza, renovando la conexión con la naturaleza, y la clonación de cepas nos permite la planta, la clonación, para obtener cepas que han sido efectivas. Evitar la compra por internet a vendedores desconocidos que, digamos, no tienen ningún compromiso en poder vender un aceite que vale o un aceite que no tiene nada dentro, como lo hemos visto. Y es posible realizar una formulación artesanal confiable de cannabis. Ansiedad. Voy media hora, voy a extenderme unos minutos más. El cuadro de ansiedad lo conocemos. Gaspar, perdón, últimos minutos. Sí, he pedido, les puedo, si puede ser, necesito unos 10 minutos más, si puede 10, ser. son como... Tuve muchos problemas con el Power, por eso. Nos vamos a exceder del tiempo. Voy a tratar de hacerlo más rápido. Dale. Ansiedad, el estado de alerta y activación, ¿sí? Tratamiento, digamos, clásico de la ansiedad, sabemos que es activar recursos personales, la psicoterapia, benzodiazepinas, conocemos los problemas que tienen las benzodiazepinas, tolerancia, dependencia, síndrome de abstinencia, el discontinuar, trastornos cognitivos, y tenemos el CBD, que el CBD modula la respuesta emocional al miedo, tiene un efecto ansiolítico, antidepresivo y prosociales. Prosociales se ha descrito como la capacidad de una persona de estar más a gusto con su medio, más locuaz, menos introvertida. El CBD actúa, aumenta la anandamida por inhibición de la FA, activa receptores de serotonina, como hemos dicho, y mejora la afinidad del GABA por su receptor. Disminuye el ruido mental. Tenemos los fitopreparados, cepas altas en CBD, las vías que utilizamos es sublingual, y tenemos formulaciones farmacéuticas como el CBD aislado. La dosis que encontramos en los estudios es entre 25 y 125, 300 o 400 por día, según los estudios que vamos viendo. En nuestra experiencia clínica, dosis bajas, no hace falta irse tan arriba. Quizás con 25, con 80, con 100 logramos buenos resultados, pero vamos a ver los estudios. Lo vemos después. Sueño normal. El sueño normal, conoce la importancia, digamos, del sueño normal para reconstituir nuestras funciones biológicas. Hay un ritmo circadiano que tiene que ver, digamos, con el ritmo que tiene cerca de un día de 24 horas. Es un proceso activo, no es que se apaga el cerebro y nada más, sino que es un proceso activo que está regulado por estructuras encefálicas, que tiene como función la reorganización de la actividad neuronal, combatir el descanso y devolver al organismo el estado físico y mental. Tenemos un sueño no REM y un sueño REM. En el sueño no REM tenemos fase 1, 2, 3, 4, y en el REM también llamado fase 5. Entre el sueño no REM y REM son 90 minutos que tarda este ciclo, vuelve a dar el ciclo unas 4, 5 o 6 veces, puede ser, que hace este ciclo durante la noche. Lo vemos acá, en el hipnograma que vemos aquí. Al principio la fase 4, fíjense, la primera parte de la noche, tenemos en las primeras horas una buena fase 4, la fase 4 sobre todo el descanso, la recomposición, digamos, del cuerpo, de la memoria, de organización, reconstrucción de tejidos y órganos. Luego, a medida que transcurre la noche, se va disminuyendo la cantidad de fase 4 y empieza a aumentar el sueño REM, que como ustedes saben, el sueño REM es el momento en que soñamos, ¿sí? Y el REM, el momento en que soñamos,
la fase 4 es el momento en que descansa el cuerpo y se recomponen los tejidos y las funciones mentales. Trastornos del sueño, el insomnio primario, el sueño es insuficiente porque dificultad para conciliar el sueño, dificultad para mantenerlo, o despertarse muy temprano, o nos despertamos, pero no tenemos un sueño reparador. Está altamente vinculado al estrés y a los hábitos cotidianos poco saludables, ¿sí? El enfoque terapéutico, primero la psicoeducación con higiene del sueño, una alimentación saludable, técnicas de terapia cognitivo-conductual y técnicas de relajación y meditación. Las consecuencias del sueño, insomnio y cannabis medicinal. ¿Qué sabemos hoy en día? El CBD disminuye la ansiedad y disminuye el estado de alerta por aumentar la anandamida. Mejora la arquitectura del sueño y favorece el sueño no REM profundo. El no REM profundo es la fase 4, que es la que descansa el cuerpo. Y es un poco lo que dicen los pacientes que van a ver, que dicen, no duermo más horas, pero las horas que duermo me siento más descansado, es más reparador el sueño. El THC a bajas dosis, por este efecto bifásico, a altas dosis desorganiza el sueño, pero a bajas dosis es muy bueno para el sueño también. Reduce la latencia del sueño, incrementa el tiempo total de la fase 4 y el tiempo total del sueño. Mejora el sueño REM, disminuyendo las pesadillas, ¿sí? Pueden utilizarse ratios 1:1 de THC y de CBD. El CBN es la molécula oxidada del THC y tiene muy buen efecto inductor del sueño. Disminuye el ruido mental, el CBD, al disminuir la cantidad de neurotransmisión que no nos deja descansar. Cannabidiol, si hay evidencia, cannabidiol y ansiedad, pueden buscar en PubMed, van a ver 400, lo llamé de esta forma, 449 resultados. Este estudio, lo que presenta este estudio, se hace en Colorado. Este es un lindo estudio porque es un estudio que podríamos hacer nosotros en un centro acá en Argentina, porque bueno, toman a los pacientes, 47 pacientes que tienen ansiedad, 25 con trastorno del sueño, que primeramente su demanda es por ansiedad o trastorno del sueño, y adicionan, no es sacar, digamos, lo que está tomando el paciente, sino a lo que está tomando, adicionan una dosis de CBD que va de 25 a 125 según el paciente. ¿Por qué usaron estas dosis bajas? Cuenta el estudio por dos cosas. Una, porque ellos están acostumbrados a utilizar dosis bajas. Dos, por el costo que tenía utilizar las dosis de otros estudios que están en 600 o 400. Se les pasa una escala de Hamilton de ansiedad y otra de sueño. Resultado, lo pueden ver aquí en el gráfico, el 78% mejora en la ansiedad en el primer mes y lo sostienen durante los 3 meses que duró el estudio. Y el 56% mejora en el sueño. Conclusiones, hay mejor respuesta a la ansiedad que al insomnio. En los dos mejora, pero en la ansiedad mejora mucho. Y los que tienen insomnio mejora, pero no tanto, digamos. Y el CBD bien tolerado. Luego tenemos este estudio, que lo que hacen es, en el trastorno de ansiedad social generalizada, dan cannabidiol en 400 miligramos, tomografía computada de emisión de positrones, y lo que se ve, es que mejora con 400 miligramos. Paso. Basa en los efectos ansiolíticos del cannabidiol en el trastorno de ansiedad social generalizada. Hay un descenso significativo de la sensación subjetiva de ansiedad con 400 y una disminución del flujo cerebral a nivel límbico y paralímbico. Me gusta este estudio porque lo que cuenta es que, aparte de actuar sobre receptores, el CBD actúa sobre el endotelio, produciendo redistribución de la irrigación sanguínea del cerebro. Muy interesante. En este estudio se muestra que el cannabidiol presenta una curva dosis-respuesta. Lo que hicieron fue, en forma de U invertida, lo que hicieron fue darle a algunos pacientes 150, a otros 300 y a otros 600. Lo que se vio es que el CBD en 300 miligramos redujo significativamente la ansiedad durante el discurso. En esta prueba es una prueba de exposición, como yo ahora estoy haciendo, hablar en público, pero de un tema que desconozco y con una cámara que me está filmando. Es una prueba que se utiliza, que es conocida mundialmente, digamos. La conclusión es que confirma las propiedades ansiolíticas del CBD y la curva dosis-respuesta es en forma de campana, ¿sí? Hay una dosis media ideal y los extremos no tienen tanta respuesta.
Conclusiones, y ya con esto termino. Valorar las características holísticas de la terapéutica. El CBD se mostró efectivo para la posibilidad terapéutica en ansiedad, como posibilidad terapéutica en ansiedad. El CBD puede mejorar el insomnio porque disminuye la ansiedad y genera un sueño más reparador. Se puede utilizar el CBD aislado o fitopreparados confiables, alto CBD, definir objetivos terapéuticos claros para el seguimiento, comenzar integrando como adyuvante. Recuerden que menos es más, hay que usar microdosis. También con el CBD farmacéutico utilizar mínimas dosis para empujar de a poquito, como decía Ethan Rousseau, a ese sistema endocannabinoide. La titulación progresiva e individualizada. Conclusiones finales. Los ensayos clínicos generales son los mapas que nos guían en la práctica, pero para hacer los mapas antes hay que caminar el territorio. ¿Qué quiero decir? Que tenemos que, sí, podemos esperar los estudios doble ciegos aleatorizados, pero la mayor parte de la medicina a través de los años se hizo a través de la interacción del médico con el paciente, entendiendo qué le está sucediendo a ese paciente, en qué momento de su vida y cómo puedo ayudarlo con alguna medicina. ¿Podrá ser el ejercicio y la mejora de la alimentación la vía para mejorar nuestro microbioma y así nutrir nuestro sistema endocannabinoide? ¿Es la neuroinflamación crónica y sistémica el centro del problema? Con buenas prácticas y preparados confiables, el cannabis medicinal es una terapéutica de amplio espectro, con amplio rango terapéutico y bajo porcentaje de efectos adversos, que permite mejorar la calidad de vida de muchos pacientes. Por último, les cuento que Ethan Rousseau dice que el cannabis es el remedio herbal más versátil y la planta más útil de la tierra. Ninguna otra planta contiene una gama tan amplia de componentes herbales médicamente activos. Recomiendo estos dos libros. Uno es la guía canadiense traducida al castellano, la otra es un hermoso libro hecho por la doctora Celeste Romero, el doctor Marcelo Morante con la revista THC. Muchas gracias, disculpen que el power y que tarde un poquito más de tiempo. Espero lo hayan disfrutado. Este es mi mail para el que quiera escribir. Tengan paciencia en que voy a responder en cuanto pueda. Bueno, genial, Gaspar. La verdad, brillante la exposición. Gracias. Mucho énfasis en la dosificación, en la dosis está el veneno, empujón farmacológico suave. Así que bueno, eso implica eso un poco nos hace pensar en la importancia de contar con un preparado farmacéutico que nos dé la garantía de que en tantos mililitros tenemos tantos miligramos y de que el frasco que estamos usando ahora es equivalente en concentraciones al que usamos el mes pasado o la semana pasada. Así que bueno, muchísimas gracias, Gaspar. Ahora va a dar su disertación el doctor Antonio Katsigiannis, que va a hablar sobre el uso de cannabidiol al 99% en depresión, trastorno por estrés postraumático y burnout. Antonio es médico de la UBA, especialista en psiquiatría, psiquiatra de consultorios externos del proyecto SUMA, es docente del módulo de salud mental en Educanar, es docente de posgrado en terapia canábica de la Universidad de Tierra del Fuego y de la Universidad de Entre Ríos, es cofundador de la Red Canábica con Gaspar y con Jaime Buchuk, y es director y editor de www.terapiacanábica.com. Así que, Antonio, adelante con tu presentación. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, comparto y me dicen si se ve. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, un poco la idea hoy, yo voy a ir un poco a velocidad crucero, un poquito rápido, pero porque es bastante contenido y con el tiempo que queda, pero si me quieren frenar pueden y tomamos una pausa. Es preferible fijar algunos conceptos bien que tratar de hacer que entre todo en la clase. Yo este PowerPoint en general lo comparto, así que me lo pueden solicitar vía mail, ¿sí? Mi idea es, yo desde hace un tiempo estoy acompañando pacientes y atendiendo desde la terapéutica canábica en un consultorio de psiquiatría, por decirlo, tradicional y clásica, o sea que incorporé este recurso.
y traté de preparar para hoy aquellos fundamentos biológicos que me permitieron empezar a entender qué es lo que sucede con los pacientes cuando toman cannabis, aceite de cannabis, y en particular para el día de hoy cannabidiol. Esta es mi presentación, este es el Instagram, somos un equipo de periodistas igualmente, que yo los edito y los coordino, es un punto de encuentro con profesionales, pacientes, hay manuales para descargarse de elaboración propia, tiene que ver con la divulgación científica, que es a lo que yo me encargo básicamente. Bueno, esto lo vamos a pasar todo muy rápido, ¿sí? Tiene que ver con la planta, que tiene sus fitocannabinoides en la resina que cubre las flores, que se organizan en forma de tricomas, que son estos pelitos, que son muy importantes en el periodo de cultivo. Y acá adentro vamos a encontrar fitocannabinoides. Y vamos a encontrar en la terapéutica canábica 3 espectros, que es el cannabis para la salud, el cannabis terapéutico y el cannabis medicinal. Y hoy nos vamos a enfocar en el cannabis medicinal porque vamos a hablar de CBD aislado, que no es cualquier cosa, que es el producto que en Argentina que más se está usando es el cannabis. Entonces vamos a decir, de toda la gama de los fitocannabinoides nos vamos a enfocar en en el cannabidiol al 99%, como decía el doctor antes de presentarme, ¿sí? Y vamos a entender que el CBD rápidamente es el fitocannabinoide no psicotrópico de la planta, ¿sí? No es distinto que a lo psicoactivo. Yo tengo publicada una nota vinculada a las diferencias entre psicoactividad y psicotropismo. Este es el componente no psicotrópico y además es preventivo, pero quizás eso es para otro capítulo o para más adelante en las presentaciones que están habiendo hoy en día sobre cannabidiol. Lo que nos va a importar hoy son 2 conceptos. A pesar de que tenga muchas propiedades el CBD, para hablar de depresión y estrés, nos va a interesar el aumento de anandamida y de 2-AG, habría que corregirlo, pero que son los endocannabinoides, y la interacción con el receptor 5-HT1A. Interactúa con muchos receptores el CBD. Sin embargo, en el día de hoy nos vamos a enfocar en esto, que es en el primer lugar donde actúa el CBD cuando está a baja dosis. Y este concepto lo tenemos que tener bien claro. CBD baja dosis, anandamida y 5-HT1A. Lo otro va a quedar para cuando la aumentemos considerablemente la dosis. Estas son sus propiedades, estas son las aplicaciones terapéuticas que van teniendo. Yo quiero aclarar, yo entiendo que en las epilepsias tiene una aplicación terapéutica, como una evidencia científica quizás ya establecida. Sin embargo, el estrés postraumático es paradigmático en la terapéutica canábica, porque aquellos veteranos de guerra que retornaban, sobre todo en Estados Unidos, que es donde empieza el prohibicionismo de Vietnam, veían que aquellos que fumaban, y ya podían ellos hablar un poquito de cepa, tenían un menor porcentaje de trastorno por estrés postraumático de aquellos que no. Entonces, Estados Unidos, la Agencia Federal de Drogas, autoriza las primeras investigaciones. Entonces, si bien no son las que tienen evidencia científica, la ansiedad, el estrés y la depresión, son los primeros lugares por donde se empezó a autorizar, justamente por la gente que consumía, cuando todavía no era lo que fue sucediendo años más tarde. Bueno, los receptores, vamos. Agonista alostérico, lo que hace es se pega al receptor, le cambia la estructura y disminuye la acción del THC. Pero eso hoy, repito, no nos va a importar. ¿Qué nos va a importar? Esta es la vía del dolor. Nos va a importar la inhibición de la enzima que lo degrada y nos va a importar la modulación alostérica positiva del 5-HT1A y la activación directa. Y por el otro lado, esta acción poco descrita, pero que es interesante, que es aumentar la afinidad del ligando endógeno por el GABA. Esto es interesante en depresión, es interesante en ansiedad sobre todo, y seguramente lo será en muchos cuadros neurológicos. A los fines de hoy vamos a concentrarnos en estos 3 puntos. ¿Sí? Decimos entonces que el CBD lo que produce es el equilibrio del sistema endocannabinoide. ¿Ok? Que tiene todas estas funciones y nosotros, por supuesto, como psiquiatras que somos, nos vamos a frenar en el estado de ánimo, aprendizaje de memoria, dolor, apetito, digamos, todas las demás quizás sigan curso y lo vayamos viendo más adelante. Y control motor, pero vinculado a la motricidad, entendido desde la psiquiatría y particularmente desde la psiquiatría biológica, quizás eso lo podríamos dejar para más adelante. Yo creo que hoy en día el CBD es algo que nos va a acompañar como coadyuvante de terapéuticas establecidas.
fallo del sistema endocannabinoide. Acá quiero hacer un punto que es importante. El primer descubrimiento fue en 1940 con Adams en Harvard, descubre el CBD, luego Meshulam descubre su estructura y descubre el THC al año siguiente. Ese fue el primer hito. El segundo se lo considera el descubrimiento del sistema endocannabinoide en sí, cuando empiezan a entender los receptores en el cuerpo y en el sistema nervioso central, que es a principios de los 90, y por último es el fallo del sistema, que es cuando el cuerpo o el organismo ante determinada situación no logra sintetizar la cantidad de endocannabinoides necesarios para hacer frente a esa situación. Y cuando digo esta situación, lo que hoy nos interesa es el estrés. Ante una situación estresante, nuestro sistema nervioso central fabrica endocannabinoides, que siempre se fabrican a demanda, lo fabrica, así como sucede con la respuesta corticoide, sucede con la respuesta de endocannabinoides, los fabrica a demanda. Cuando no se llega a superar esta cantidad necesaria es cuando se produce el fallo, ¿sí? Porque el estrés, a su vez, vamos a ver en un grafiquito, estimula las enzimas que degradan, ¿sí? Este es uno de sus trabajos, que lo había mencionado antes Gaspar. Lo que me voy a frenar es lo que encuentra son puntos de encuentro entre migraña, fibromialgia y colon irritable. Y esto a mí siempre me resuena con esos pacientes ansiosos que vienen a nuestro consultorio, nos preguntan por ansiedad, pero en realidad va al gastroenterólogo, y va al traumatólogo, y va al reumatólogo, y a veces se está tratando todo del mismo síndrome. Esto me pareció sumamente interesante. Se liga mucho con la fibromialgia, yo creo que ojalá en algún momento evolucione algún diagnóstico diferencial más dentro de los diagnósticos posibles de cuestiones psicosomáticas. Este es un cuadro comparativo que hizo entre dulaxetina, milnacipran, pregabalina y cannabis, con una clara ventaja hacia el cannabis. Ethan Russo es uno de los científicos más importantes del cannabis hoy en día, es asesor de GW, es una persona experta en terpenos además y en cuestiones terapéuticas de larga data. Creo que es quien le sigue justo con Dustin Sulak a Meshulam en la investigación. Entonces, recordemos, concepto clave que me interesa que hoy quede grabado. El CBD inhibe la FA y aumenta la anandamida y el 2-AG. ¿Okay? Y esto es lo que van a hacer, van a ir a activar a los receptores de nuestro sistema nervioso central y de el resto de nuestro organismo. CBD aumenta endocannabinoides, estimulando receptor 2 y receptor 1. Recordemos que estos receptores son receptores que se presentan en todos los vertebrados, que son evolutivamente estables y que se parecen hasta en un 98% al resto de los receptores endocannabinoides en ratas y en todos los vertebrados. ¿Okay? Es evolutivamente muy antiguo el sistema endocannabinoide. Esta es un poco la distribución que hay en las estructuras. Para hablar de estrés postraumático, para hablar de depresión, nos vamos a centrar un poquito en la corteza prefrontal, en el hipotálamo, ¿okay? Y en el núcleo paraventricular, que más adelante voy a nombrar algo. Va a interferir en estos tres niveles: adrenalina, GABA y serotonina. Vamos a frenarnos en que la adrenalina no va a interferir del modo que lo hace en la serotonina. Más adelante yo tengo para presentarles una combinación con fluoxetina y con un dual con el que no hay respuesta en la prueba de natación forzada. Este estudio tiene 40 años. Lo traigo porque es interesante que fue la primera vez que se demostró que la ansiedad producida por THC la disminuye el CBD. Cuando se descubre el THC, se elaboraron muchas cepas por una cuestión recreativa con alto contenido en THC. Y se empezó a experimentar de forma bastante no oficial o paralela, vinculada a gente que se ponía ansiosa, gente que le daba hambre, gente que le daba mucha risa, gente que después de todo eso le daba sueño y gente que no le pasaba nada. Y las estructuras, quizás psíquicas o psiquiátricas, susceptibles podían desarrollar episodios psicóticos, con el uso continuado, sostenido y crónico. Lo que encontraron es que el CBD es un modulador alostérico negativo de este receptor y que disminuye estos niveles de ansiedad. ¿Okay? Y por el otro lado, esto también lo quiero traer que es interesante. Miren acá, yo les quiero mostrar, en este estudio utilizan dosis en todo lo que sea ansiedad entre 400 y 600 miligramos de cannabidiol al 99%, como decían antes.
400 a 600. Estamos hablando de dosis altas y las respuestas se miden a los 120 o 140 minutos. Y la evidencia más importante que hay en este aspecto es en la ansiedad social, exponiendo a pacientes al estímulo aversivo bajo dosis tan elevadas. Por eso había traído este trabajo. Y acá lo que yo les quiero mostrar, que en este estudio lo que se hace es adjuntar a los tratamientos que venían realizando los pacientes entre 25 y 175 miligramos de CBD por día, es decir, 2 mililitros, 1 mililitro a la mañana y 1 mililitro a la noche, que en mi práctica clínica es un montón. Yo uso dosis un poquito más bajas, pero entendamos esto para la depresión. Hay que dosis baja y esperar tiempo. Miren que esperan acá 2 meses de tratamiento, 8 semanas, que si nosotros lo entendemos desde la perspectiva psicofarmacológica tradicional, esperamos un mes un antidepresivo. Digamos, entonces tenemos que entender que el cannabis hay que usarlo, el cannabidiol o el cannabis, a baja dosis y esperar. Eso creo que va a ser nuestra punta de lanza para tener una efectividad terapéutica. Después vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces decimos, el estrés sobreregula la enzima que disminuye la anandamida, pero por el otro lado tenemos al sistema endocannabinoide fabricando 2-AG y anandamida a demanda para hacerle frente a ese estrés. ¿Por qué? Porque la anandamida lo que hace es generar sensación de bienestar y tranquilidad. Ahora, cuando la FA le gana a la producción de endocannabinoides, es cuando nos presentamos ante un fallo y un estrés. Esto es respecto a la neurotransmisión retrógrada con la liberación de corticoides. Miren que cuando la FA... ¿Se ve la flechita de mi cursor? Sí, ¿no? Cuando tenemos la FA más grande, se libera menos anandamida hacia la presináptica, estimulando menos al CB1, y cuando la FA está en menor función, tenemos mayor liberación. Este grafiquito es un poco más prolijo, ¿no? Hay una situación estresante, descienden los niveles de anandamida por aumento de la FA, luego el cuerpo empieza a fabricar a mayor velocidad endocannabinoides para tratar de restituir este estado afectivo alterado, hasta que empieza a agotarse esta capacidad y empieza a descender, y es cuando comienzan los síntomas de ansiedad o depresión. Otro punto importante, la depresión no aparece como una depresión sencillamente sin objeto primario o endógena, sino que aparece ante la respuesta de un estímulo estresante, ¿sí? El CBD lo que haría, el cannabidiol, restituye estos niveles de anandamida, e insisto, a dosis bajas. Y otra cosa que nos va a interesar para lo que va a venir ahora, que es depresión, es el vínculo entre el cannabidiol y el 5-HT1A, que es la activación directa del receptor y la amplificación de la respuesta, como un modulador alostérico positivo. Depresión. Depresión dijimos entonces, depresión y CBD, menor dosis, mayor tiempo, otro concepto para tener fijado en la clase de hoy. El efecto antidepresivo del CBD se va a sustentar en 3 cuestiones que son las que venimos hablando. Restitución de los niveles de anandamida, modulación el agonista del 5-HT y la modulación alostérica positiva. ¿Ok? Este fue un estudio bastante viejo que lo produjo Scott Blass con pacientes con síntomas depresivos, a los cuales les dio agonistas de receptores cannabinoides y los combinó con fluoxetina. No me pregunten por qué, pero muchos de los estudios que yo fui encontrando están asociados tanto aceites, tanto cannabidiol o tanto cannabinoides sintéticos con fluoxetina. La verdad que no tengo una respuesta para esto, pero es algo que sucede. Sí que nos interesa acá. Uno diría, bueno, pero el CBD no activa el receptor CB1. No, pero lo que haría el CBD es aumentar los ligandos endógenos para que se activen esos receptores. Entonces, a dosis bajas, nosotros lo que necesitamos es aumentar la anandamida, no necesitamos modular ese receptor. Este estudio lo que va a reflejar es el sistema endocannabinoide en la constitución de un aparato efectivo. Agarraron animales
algunos le cambiaron genéticamente el receptor CB1, a otros les interrumpieron su señalización intracelular y a otros lo antagonizaron con rimonabant, un fármaco que se utilizó para disminuir el peso porque quitaba el apetito, pero aumentaba los síntomas depresivos, con ideación suicida, y vieron que estos animales desarrollaron con el tiempo anedonia y síntomas depresivos como respuesta a situaciones estresantes. Es decir, ante la situación estresante no hay respuesta al aumento de los endocannabinoides. Esta es la conclusión que yo saco y que es lo que yo por lo menos empiezo a ver, ¿sí? Aumenta la plasticidad para afrontarse a situaciones estresantes. Primer línea, corteza prefrontal, CB1 aumentado. Última línea, mujeres con trastorno depresivo mayor, niveles de anandamida y de 2-AG disminuidos. Regulación, upregulation de CB1 en corteza de personas con síntomas, con cuadros depresivos que se suicidaron. Encontraron un aumento de los receptores CB1. Por último, el sistema hipotálamo hipoficiario adrenal tiene los receptores CB1 en el núcleo paraventricular del hipotálamo que cuando son estimulados inhiben a la liberación de corticoides y cuando son bloqueados lo hiperactiva este circuito. Esto es lo que explica este trabajo que a mi entender es sumamente interesante y empieza uno a explicar por qué cuando a un paciente uno le da 0,5 de cannabidiol de noche y 0,5 a la mañana y empezando probablemente con 0,5 solamente de noche a los antidepresivos que viene tomando, a las 8 semanas, a las 6 semanas o a las 4, empieza a haber sensación de bienestar, mejoramiento del sueño, reactivación de algunas funciones corporales en términos de disminución de irritabilidad, de síntomas parecidos a la fibromialgia, de contractura, de cuestiones gástricas, empieza a restituirse a veces cuestiones corporales que vienen fallando durante los síntomas depresivos. Este estudio lo que muestra acá es la función de los endocannabinoides en distintos sistemas y cómo la activación de los endocannabinoides aumentan la actividad de los receptores CB1 y CB2 y dan como respuesta una función antidepresiva, la inhibición de la FA, es un poquito un resumen, da como respuesta antidepresiva, y con el agonismo del receptor 5-HT1A da otra respuesta antidepresiva. Y por último proponen la vía de los opioides, pero que bueno, me parece que excedí un poco a lo que íbamos a hablar hoy. Bueno, esto habla un poquito de lo que les decía antes, un poco de la fluoxetina y un poco de la combinación con los tratamientos que venían utilizando. Y para esto quería, no sé cómo estamos de tiempo, bueno, voy a apurar un poquito. La prueba de natación forzada, yo la quiero explicar rápidamente, que consiste en poner una serie de ratas en un lugar con agua del que no tienen huida, y la rata empieza a nadar desesperadamente, hasta que en un momento entiende que si nada relativamente de un modo más inteligente, va a poder sobrevivir más tiempo, no se va a hundir y en algún momento la van a sacar, porque la desensibilizaron con esto el día anterior. Disminuir el tiempo de natación forzada implica disminuir, aumentar la capacidad de adaptación. ¿Okay? Es un test con el que se evalúan muchos antidepresivos. Y lo que hicieron fue utilizar CBD, por un lado, dosis subterapéuticas de fluoxetina y la combinación de dosis subterapéuticas de fluoxetina y CBD, y vieron que el tiempo de natación forzada disminuye considerablemente o disminuye igual que dosis terapéuticas del antidepresivo. Lo hacen esto y nos da dos conclusiones.
Por un lado, la modulación alostérica positiva de los receptores de serotonina, y por el otro lado, algo que sí me parece sumamente interesante y que yo lo estoy empezando a usar desde hace un tiempo, que es que la respuesta al CBD en un trastorno depresivo depende de los niveles de serotonina que tenga ese individuo. Entonces, se me hace un poquito difícil pensar el CBD solo, a veces combinado con una dosis pequeña de algún antidepresivo. ¿Sí? Cuando estoy hablando, estoy yendo en este caso a cannabidiol aislado al 99%, como es el caso del cannabis. Me cuesta pensarlo separado, sino unido. Y ahí es donde aparecen este tipo de respuestas. Experiencias que voy teniendo, pacientes que hacen efectos adversos cuando agrego el cannabidiol y le tengo que bajar un poquito la dosis del antidepresivo. Con duales que actúan en la vía de noradrenalina y la dopamina esto no sucede. La combinación de CBD con dosis subterapéuticas no da respuesta, sino que directamente se mantiene igual la prueba de natación forzada. Y acá quiero correrme un cachitito nada más del cannabidiol para mostrarles dos cosas que son curiosas y que aún no estamos, me parece que es algo que vamos a ir pensando hacia más adelante. Miren el THC a dosis de 1,25, la respuesta que tiene en natación forzada, que es similar al control. Miren al 2,5 cómo disminuye y miren otra vez en 5 miligramos por kilo. No importa la dosis, importa que a dosis muy baja y a dosis muy alta no es efectivo. Y nosotros entendemos el efecto bifásico. Dosis bajas y dosis altas no son efectivos, hay que buscar la dosis óptima, que es del medio, que es personal en términos de que cada individuo tiene una propia dosis óptima. Sin embargo, esto es interesante de ver, y miren con el cannabicromeno. El cannabicromeno es un gran fitocannabinoide con una función antidepresiva, no sabría si es exactamente igual al CBD, sin embargo la dificultad que hay es que se encuentra en menos del 1% en las plantas, pero miren que sucede el mismo fenómeno. A dosis bajita funciona mejor que a dosis alta, habría que ver un poquito menos de 20 miligramos kilo, también estaría en una baja respuesta en la prueba de natación forzada. Este también es otro estudio que habla sobre deportistas de alto rendimiento que hacen tratamientos antiinflamatorios con alto espectro, que no tienen modificación en su rendimiento, que lo voy a pasar un poco rápido. Y ahora me quiero centrar en esto que es dosificación, que me parece que es un poquito dar herramientas como para alargarse o animarse a empezar, ¿sí? Yo estas preguntas me las hago todas cuando tengo un paciente delante que en busca de una terapia canábica. La primera es por qué quiere tomar aceite de cannabis, ¿no? Es una cuestión, se mezclan algunas cuestiones psicodinámicas y se muestran y se mezclan a veces algunas intenciones, o si son pacientes que ya vienen rebotando de tratamiento en tratamiento o hay una polifarmacia. Digo, me parece que hay que empezar a discernir eso primero. Por seguir, alta reprocan. ¿Y por qué digo la alta reprocan? Lo sostengo por lo siguiente. Si un paciente tiene alta o un paciente fuma marihuana y nosotros no ordenamos ese fumar en términos de o interrumpir o que lo deje para determinadas ocasiones o que lo separe por un tiempo determinado de fumar, nosotros lo que vamos a estar haciendo es inhibiendo las enzimas que degradan fitocannabinoides. Motivo por el cual, si una persona toma aceite, toma una dosis alta de cannabidiol y a los 30 minutos fuma, no va a tener quien le saque los fitocannabinoides de su sistema nervioso, motivo por el cual probablemente exacerbemos una respuesta. Y esto se logra, primero, muchos casos interrumpiendo el consumo, y otros casos ordenando lo que está haciendo un paciente, porque el paciente tiene un alta, es decir, otro médico le dijo que podía. Entonces esto lo tenemos que tener presente. Y a veces son pacientes que nosotros decimos, quizás no está para fumar, pero bueno, ya lo tiene el alta. Entonces esto hay que regularlo, hay que entenderlo. Por el otro lado, paciente estable. Esto es algo que es una regla que yo me autoimpuse cuando empecé a trabajar con cannabis y que un poco la estoy manteniendo, que es no trato de estabilizar un cuadro con cannabidiol, sino que lo estoy utilizando como terapia de mantenimiento, como coadyuvante, como inicio, con una alianza terapéutica, con una entrevista familiar. Digo, pisar en terrenos seguros y estables y confiables. Si nosotros no nos sentimos bien, el tratamiento se puede interrumpir y si inferimos, pero el cannabis no lo tiene, un síntoma de abstinencia, utilizar fármacos tradicionales para
para frenarlo esto. No nos quedemos con la idea de si un paciente viene con un cuadro depresivo grave, melancolizado, darle Cambis y citarlo a la semana. Bueno, si vamos a empezar con venlafaxina o con un estabilizador y queremos además utilizar cannabidiol, hagámoslo. Pero tengamos la cautela de que si no, se interrumpe y se utiliza un tratamiento convencional. Comenzar con la dosis más baja posible, un poco lo que explicaba. Bueno, esperar, se lo robé a Stahl. Y por el otro lado, si vamos a hacer una transición de aceite artesanal o aceite de planta completa a industrial, a cannabidiol, sepamos qué estaba tomando. Porque no es lo mismo cualquier tipo de aceite. Y esto no tiene que ver con una posición, tiene que ver con entender qué es lo que está haciendo. Yo creo que si uno empieza a entender y a preguntar qué hace un paciente, ya uno está haciendo un acompañamiento canábico sin indicar nada. Y llegado el momento de indicar, tomarse la calma posible para iniciar la terapéutica, como frenar, porque es algo que lo tenemos que aprender a manejar desde ese lugar. Interacciones con otros fármacos, voy a nombrar 3 interacciones de interés y creo que ya voy a ir terminando. Los controles clínicos, cardiológicos y endocrinológicos, ¿sí? Empezar bajo, mantenerse bajo, ir lento, esto es muy importante. La curva que yo les mostraba al revés, acá se da la curva del efecto bifásico, ¿se acuerdan? Dosis bajitas, dosis muy altas, baja respuesta a la natación forzada y la dosis del medio que produce una disminución. TEP rápido, en realidad lo que se descubre, Jackson es un científico que trabaja sobre TEP, tiene publicaciones muy buenas, tiene un caso de una niña con un trastorno por estrés postraumático que logra elicitar pensamientos y quitar pesadillas y terrores nocturnos a raíz de tratamiento con CBD. Es un caso un poco paradigmático y hay bastantes cuestiones. Lo que se propone es que disminuya la expresión de los receptores en el hipocampo, motivo por el cual la consolidación de la memoria está comprometida. Interacciones, lo que les quiero mencionar es lo siguiente. Punto 1, pensemos que el cannabidiol es bioral, gran parte va por vía digestiva, tiene paso hepático y tenemos que pensar en 3 cosas. Por un lado, clobazam, recordemos, muchos chicos con trastorno del espectro autista, chicos con discapacidad intelectual, con episodios convulsivos que a veces van a utilizar Cambis, pensemos que clobazam puede aumentar esta dosis. Valcote, estemos atentos que si el paciente quizás empieza con una sedación, pensemos en no bajar. A veces uno recibe pacientes con 2000 miligramos de Valcote. Por eso cuando yo digo, ¿por qué cannabis? Pensar de que son pacientes que por ahí vienen con 1500 de Valcote, 800 de quetiapina, risperidona, levo, y uno ahí pone 100 miligramos de cannabidiol y bueno, tiene que entender que de esos 100 miligramos muchos tienen mucho, va a ir al tubo digestivo y va a tener paso hepático. Warfarina, también tener cuidado con los anticoagulantes. Y por último, esto que me parece interesante, pensar que disminuye la motilidad intestinal y que puede aumentar el litio, las concentraciones de litio. Yo atiendo a algunos pacientes con trastornos bipolares, los utilizo. Hay algunos estudios de manía y tratamientos y abordajes con CBD que demostraron que no empeoran los cuadros. Hay cosas para ver de bipolaridad, no era la clase de hoy, pero sí me pareció interesante tener una litemia antes del inicio de un tratamiento. Y estos son puntos como muy concretos, ¿no? Uno dice, bueno, empezar con dosis bajas, acompañar un tratamiento, paciente estable, pedir una litemia, no asustarse si el paciente se descompensa y uno quiere interrumpir, no tener miedo de una abstinencia. Digo, la anticoagulación, el Valcote en muchos pacientes. Como para tener como bien claro, la fluoxetina tiene una buena combinación. Yo uso sertralina, uso escitalopram, uso cualquier antidepresivo, sobre todo me manejo en esos y me confío en utilizar dosis subterapéuticas con dosis de CBD. Y libros, quería hacer la misma recomendación que Gaspar, pero quería agregar que es interesante, es un libro que tiene 3 o 4 años, que habla sobre cannabis y esquizofrenia. De ratos es para preguntarse algunas cosas, sin embargo el último capítulo, miren, me los mando, al último capítulo de este libro de esquizofrenia, que tiene una muy linda explicación y bastante completa e interesante sobre CBD
y episodios psicóticos. Yo lo estuve viendo por unas cuestiones de manía para preparar otra clase sobre manía y CBD, y me pareció bastante interesante vinculado a la teoría de la inflamación. Les quiero agradecer el tiempo, discúlpenme la velocidad, la verdad me quedé sin agua, tengo la lengua seca. Este es mi Instagram y ese es mi mail, me pueden contactar cuando lo necesiten. Bueno, yo quiero agradecerles, Antonio y Gaspar, dos exposiciones excelentes, extremadamente claras, creo que todos hemos aprendido. Y sobre todo me quedó algo, hay algunas preguntas, bastante que ahora les vamos a trasladar con Leandro, pero me quedó esto, ¿no? De que, bueno, el SEC neutraliza el estrés, entonces lógicamente es algo que en los vertebrados está desde tiempos inmemoriales, y que en todo caso es la falla lo que pasa en muchas de estas enfermedades vinculadas a depresión y ansiedad. Por eso la utilización, que hay muchos estudios que lo avalan, que aún no está aprobado por ANMAT, eso lo tenemos en claro, pero que, digamos, todas los nuevos usos que va a tener el cannabidiol para enfermedades psiquiátricas van a ayudar muchísimo a nuestros pacientes. Vamos a trasladarles algunas de las preguntas, Leandro. No se escucha. Una de las preguntas es si hay experiencias, no está hablando de estudios científicos, de ensayos, de experiencias, por lo menos así está planteada la pregunta, de CBD e IRS en niños en cuadros de ansiedad y depresión. Mirá, no, yo esa pregunta me excede porque no me dedico a infanto y la verdad que no lo sé. Habría que revisarlo. Y sobre los estudios, si hay estudios de tolerancia y abstinencia en tratamiento sostenido más allá de 2 meses con CBD al 99%. No, vos sabés que lo que yo encuentro de abstinencia está en general vinculado a consumo de cannabis y a al THC. Sobre el CBD, yo en este momento no estaría en condiciones de hablar de eso. Acá hay una pregunta también sobre... es interesante, perdón, para un poco continuar la respuesta de Antonio, es interesante saber que cuando uno puede, por alguna razón, suspender el CBD, no se produce vamos a decir, la abstinencia que uno está acostumbrado, porque uno es como que como va conociendo el CBD, lo que va buscando es compararlo con otras moléculas, ¿no? Entonces, capaz que al principio uno lo compara con el clonazepam, ¿no? Entonces, bueno, sí, es sedativo, ¿no? Después se da cuenta que no tiene que ver con la sedación, sino que tiene que ver con la disminución. A mí me sirvió mucho esto del ruido mental que escuché, digamos, que leí en un artículo, porque el ruido mental es todos esos neurotransmisores que siguen trabajando, todas esas terminales nerviosas que el CBD acompasa y ayuda a ir disminuyendo, a modulando justamente, ¿no? Y cuando uno, por alguna razón, tiene que suspender el CBD, no se produce la abstinencia que uno espera, digamos, si lo compara con el clonazepam, ¿no? Entonces, por eso no suele pasar. Hay varias preguntas vinculadas al tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en verse el efecto? Y si también, por ejemplo, tiene que estar durante 9 meses o más, como un IRS, es interesante el esa tiempo pregunta. de tratamiento. Vos sabés que yo considero que ahí hay una limitación del CBD. Me parece que estrictamente vinculado a todo lo que sea episodio trastorno depresivo o síndromes depresivos, quizás para un inicio puede ser un muy buen coadyuvante. Ahora yo no sé si sostenido en el tiempo. Pero bueno, la verdad que no considero que sea algo que probable, eso nos falta evidencia, ¿no? Por eso hablamos de potenciales terapéuticos,
pero es lo que nos falta Exacto. todavía poder entender. Sí, la Exacto. experiencia es que en aquellos pacientes que utilizan aceite, que empezaron sobre todo con los artesanales y que fueron continuando, en el acompañamiento, cuando uno empieza a observar qué hace el paciente, en lugar de no preguntar, sino preguntar qué es lo que hace con eso, ver que aquellos pacientes que utilizan esos productos a lo largo del tiempo tienen una mejor respuesta a los antidepresivos y mejoran considerablemente su calidad de vida. Me parece que ese es el punto por el que se inicia. Es al revés de pensar, de estar esperando. La evidencia yo claro que la estoy esperando, es lo que más estoy esperando. Sin embargo, acá vino al revés. Al empezar a acompañar pacientes, empecé a entender que esos pacientes mejoraban más y mejoraban mejor. Entonces digo, bueno, acá está pasando algo. Por eso yo siempre digo que es al revés, es preguntar por qué quiere hacer una terapéutica canábica, no es en sí solamente porque está deprimido, sino es ¿por qué el cannabis? Porque probablemente ya esté tomando cannabis. Entonces uno tiene las ganas, lo estudió o le parece, o se anima o lo quiere hacer, o puede acompañar a ese paciente y ver qué es lo que está pasando. Entonces, a raíz de eso empieza el estudio, me parece a mí, particularmente en el día de hoy, del CBD en las terapéuticas para trastornos depresivos. Sí, vos hablabas aparte de su función alostérica en el receptor 5-HT1A, y desde ese lugar uno pensaría que realmente tiene la función de potenciar al IRS, al inhibidor de recaptación, que en realidad lo que más vemos todo el tiempo son respuestas parciales a los tratamientos antidepresivos. Y quizás lo que ustedes están diciendo hoy es esto, ¿no? La posibilidad de sumar una molécula que hoy la tenemos de forma farmacéutica, que se puede, digamos, con seguridad consumir, pero digo que su función de potencial antidepresivo creo que sería fundamental, ¿no? Sí, pero además de la función del antidepresivo, que yo lo entiendo eso, tiene que ver con que el paciente ya lo está haciendo y se lo empieza a contar al médico. Entonces, como que no es que cambie el vínculo terapéutico, nada, sino que el paciente lo empieza a informar. Entonces, desde el momento que lo empieza a informar, si uno lo incorpora, en lugar de sencillamente uno dice, no lo hagas más, va y lo hace igual. Entonces digo, a ver, veamos de qué modo podemos empezar a entender qué es lo que está pasando. Entonces, ahí aparece un acompañamiento. A mí me parece que sí empieza a tener sus respuestas, ¿no? Y la potenciación, bueno, son los estudios que yo mostré, lo que hay, eso funciona de ese modo. También otra cosa que quiero aclarar, que no solo actúan sobre receptores de membrana, sino también a nivel de receptores nucleares, produciendo síntesis de distintos aminoácidos, proteínas, digamos, y otros receptores, evidentemente también. Cuando uno empieza a utilizar, digamos, el cannabidiol, por ejemplo, acoplado, digamos, a un tratamiento que viene antidepresivo, la persona, bueno, quiere ir dejando los antidepresivos, que eso también está, entonces nos piden, bueno, ¿cuánto más lo voy a llevar? Recién una colega decía 9 meses y yo digo, bueno, ojalá, ¿no? Porque a veces uno en la clínica ve cuadros que uno quiere, porque nadie quiere, digamos, llenar de fármacos al paciente, pero que a los 9 meses, digamos, si no se modificaron otras cosas, bueno, yo lo puedo ir retirando, pero tiene que haber una modificación del mundo del paciente, de sus puesta en marcha de recursos, ¿no? Entonces, cuando uno suma el cannabidiol a un tratamiento, por ejemplo, como decía Antonio, digamos, de un antidepresivo, espera 3, 4 semanas y enseguida, digamos, en mi experiencia hay que ir bajando un poco el antidepresivo porque potencian su efecto. Entonces, la persona está más irritable, primero más alegre, después más contenta, después más irritable y después está entrando como un síndrome serotoninérgico, digamos, que si uno no baja, bueno, la experiencia muestra, digamos, que se empieza a desorganizar, se pone ansiosa, digamos. Hay que ir, si uno sube el cannabidiol,
3-4 semanas, un mes, tiene que estar atento e ir bajando el antidepresivo. Esa es mi experiencia. Ujú. Acá hay una pregunta si tienen experiencia o saben del uso de cannabidiol en hiperestesias. Tengo un paciente de aproximadamente 15 años, 15 años tiene, digamos, que tiene diagnóstico de TEA y tiene, bueno, la característica de tener hiperestesia somatosensorial, digamos, que no tolera las vestimentas, la madre tiene que estar haciendo todo el tiempo 2 o 3 prendas que son muy suavecitas y muy bien llevadas, entonces no lo siente y no le molesta. Y con el cannabidiol ha mejorado, digamos. Él está aparte con risperidona y ácido valproico. Y con dosis pequeñitas de cannabidiol ha mejorado la hiperestesia, no excelentemente como uno querría, pero sí que empezó a utilizar otras vestimentas. En este chico particularmente, dosis muy chiquititas de cannabidiol, generan en él una exacerbación del ánimo, ¿no? Como que no tiene ningún antidepresivo, pero dosis muy pequeñitas, hace que él esté más conectado, más locuaz, más verborrágico, también a veces más oposicionista, entonces, bueno, estamos ahí con una dosificación muy bajita. Bueno, acá hay unas preguntas de YouTube. Una, por ejemplo, que menciona que le parece prometedor, pero le da temor utilizarlo off-label sin aprobación de la ANMAT. Bueno, recordemos que todos los fármacos aprobados con 2 o más ensayos controlados randomizados doble ciego comparado con placebo o comparador activo son de un fármaco o la combinación de 2. Con lo cual, cuando nosotros en la práctica cotidiana usamos más de 2 fármacos o hacemos una combinación que no está aprobada formalmente porque no fueron presentados los ensayos en la ANMAT, también estamos haciendo trabajo off-label constantemente y no nos da temor. Menos temor nos tendría que dar el cannabidiol, que tiene un rango de seguridad altísimo, como bien mencionaba Gaspar, me parece, corríjanme si me equivoco. Sí, está bien dicho, Leandro, porque, digamos, utilizamos muchos fármacos para indicaciones que no están, digamos, en los libros. Un ejemplo, en mi caso, es el topiramato, que es un fármaco que utilizo bastante, digamos, para cuestiones impulsivas, compulsivas, para esas ansiedades, digamos, que la persona, digamos, en ningún momento está tranquila. Y el topiramato me ha servido y evidentemente el paciente, ¿no? Pero digo, y si uno busca en la información de para qué utilizar el topiramato, bueno, no está eso, ¿no? Yo quisiera como mencionar que justamente la última charla de este curso, la quinta charla que va a ser presencial y virtual, una de las disertaciones tiene que ver con la práctica off-label. Es decir, es muy importante que todos sepamos exactamente qué es, cómo hacerla adecuadamente, cómo estar resguardados. Entonces, para nada estamos promocionando o favoreciendo prácticas off-label. Simplemente me parece que hay que conocer al respecto. Eso me parece fundamental. Bueno, después algunas que creo que ya fueron respondidas. Alexis Mejías en YouTube, que es un referente en farmacología, creo que casi todos lo conocemos, pregunta si hay estudios pivotales. Me imagino que al hablar de pivotales habla de ensayos controlados randomizados o metaanálisis. Eso ya lo aclaró Antonio, digamos, que hay un atisbo, un esbozo de estudios que se están viniendo en base a la experiencia y que, bueno, ya estamos a la espera de estudios por ahí estadísticamente más significativos, con una casuística más importante y demás. Corregime si me equivoco, Antonio. Sí, un poco va por ese lado lo que quise decir antes con respecto a la evidencia más precisa o estricta o en humanos. ¿Ves? Sería lo ideal.
Acá hay una pregunta que quisiera, si te parece, Leandro, sea la última, porque nos hemos excedido en el tiempo. Dale. Si saben o conocen interacción con la motrigina. Mira, yo la verdad que si tuviese que hablarte de estudio, no la tengo, no podría decir que lo uso, sí, pero que no podría poder dar algún paper o alguna interacción o dar una respuesta precisa con eso. ¿Puedo responder yo una pregunta que leí que me pareció interesante? Con respecto a fumar y la distancia, yo no digo que le diga a un paciente que fume. Yo digo que cuando un paciente tiene alta de Reprocan para que vaporice, que la vaporización es una vía de administración utilizada, por ejemplo, en oncología y en la vía del dolor, que la diferencia sustancial entre vaporizar y fumar son, además de los grados que van al pulmón, es la posibilidad de controlar la cepa con los cannabinoides que fuma, la cantidad de caladas y poder ir registrándolo, cosas que se hacen. Lo que yo digo es que si uno a un paciente le indica un preparado como cannabidiol y vaporiza con menos de 30 minutos de diferencia, lo que va a hacer es inhibir las enzimas que degraden los fitocannabinoides psicotrópicos que acaba de consumir. Si uno lo separa eso, técnicamente son 6 horas, pero uno lo puede separar por 3 o 4 horas, las posibilidades de que eso suceda disminuyen sustancialmente. Y eso es a lo que yo me refiero cuando, ¿por qué cannabis si tiene alta de Reprocan y si utiliza alguna vía de administración que no nos la está contando? Porque ahí sí, no es que vamos a tener un problema, pero van a haber respuestas que no las vamos a entender. Y eso por ahí es un poco ordenar el vínculo de alguien con una terapéutica canábica. Eso era. Me pareció interesante la pregunta, por eso. Aquí hay un comentario: comenzar con una jeringa de 3 mililitros, un gotero para dosificar para el inicio del tratamiento, y Eso 2 también es gotas, o interesante, sea, sí. 10 miligramos. Sí, eso también es interesante pensar. A veces podría utilizar una jeringa de este producto un poco más pequeña para empezar con 0,1, 0,2. Noche puede ser una buena sugerencia también. Sí, sí. Eso lo hemos hablado con la gente de Sí. Cambis y ellos ya lo conocen, que, bueno, justamente están viendo de incorporar una jeringa más pequeña de 3 mililitros o un gotero. Recuerden que 1 mililitro son 20, 22 gotas, para hacer las cuentas más o menos. Entonces, ir muy de a poquito, así, bueno, nos encontramos de a poco con las situaciones que vamos creando con el fármaco también, ¿no? Porque se va modificando la clínica, entonces, mucho mejor ir de a poco. Sí, aparte pensemos, los estudios afuera con CBD aislado son muy altos. Los de manía y CBD utilizan 12.200 miligramos día. O sea, serían 12 mililitros por día. Es un montonazo. A esas dosis usan, y por ahí nosotros usamos 0,5, 1 miligramo, 1 mililitro. Bueno, eso, no quiero extenderme más porque Bueno, se pasó el no, yo tiempo. quiero agradecerles enormemente, nos hemos excedido mucho en el tiempo, pero porque la verdad las disertaciones fueron excelentes y hay más preguntas. Bueno, preguntan por el Instagram, por los mails, igual la charla está grabada en YouTube, así que la pueden ver, pero si tienen Instagram y lo quieren pasar. Lo pueden escribir abajo los mails. Gaspar ya lo escribió. Sí, Gaspar ya lo escribió. Antonio, si querés escribí en el chat tu mail. Sí. Sí, ahí lo estoy escribiendo. Ahí lo escribí antes. Bueno. Y Bueno, yo les agradezco mientras a todos y a todos los participantes, y bueno, el próximo martes lo convocamos nuevamente con la doctora Andrea López Mato, que nos va a hablar de su experiencia, así que bueno, los esperamos a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, un abrazo grande, buenas Ahora, noches. Chao, chao. Hasta luego.